Minutos con colas. Listo, empecemos. 9 minutos con colas. Muy buenas noches para todos y para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Facebook Live. Mi nombre es Carmenza Ochoa, soy la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y les voy a hablar en la noche de hoy de los documentos de voluntad anticipada. Vamos a esperar un poco a que la gente se entre, entonces les voy a ir contando de las otras actividades que tenemos preparadas para estas 2 semanas. En el día de mañana a las 6 de la tarde, Alejandra Forero es una persona experta en meditación y mindfulness, nos hablará sobre mindfulness, ¿cierto? Sobre esta maravillosa terapia que podemos hacer todos en cualquier momento para mejorar como nuestra situación personal, espiritual y a poder afrontar de una mejor manera la vida y especialmente estos tiempos de pandemia. El próximo martes a las 10 de la mañana, Ángela María Cardona, que es una literata, candidata a doctora en Ciencias Humanas de la Universidad de Antioquia, nos contará el cuento del pato y la muerte y alrededor de ellos establecerá una conversación con todas las personas. Los invito a que vean, busquen un video que hay en YouTube sobre este libro, El pato y la muerte, y verán que es una historia súper bonita y merece que le dediquemos un tiempo a verla y a analizar con Ángela María el próximo martes este libro, que lo va a relatar, lo va a contar y vamos a hablar sobre él. Y el jueves, Carolina Ruge dirigirá una de nuestras reuniones de converso sobre mi muerte, ¿cierto? Y ese día lo vamos a hacer sobre el tema del desapego. Entonces, los invito a que nos sigan por estas redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter y nos acompañen a estas reuniones que son muy interesantes, muy amables y muy enriquecedoras para todas las personas. Voy a compartir la pantalla para comenzar a hablar sobre el tema de la muerte digna. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los documentos de voluntad anticipada. ¿Qué son los documentos de voluntad anticipada? Son una declaración anticipada que yo hago donde manifiesto mi voluntad sobre los cuidados y tratamientos a los que deseo ser sometido en el evento de que me encuentre en una situación en la cual no esté en condiciones de expresar mi consentimiento personalmente. Entonces son un documento que va a prolongar mi autonomía, así yo pierda mi capacidad mental. Es un documento donde yo claramente voy a expresar qué quiero y qué no quiero de los tratamientos médicos a los que pueda ser sometida al final de mi vida. Y entonces yo diré hasta dónde yo quiero llegar, hasta dónde quiero que los médicos me den tratamientos, me apliquen tratamientos y hasta qué punto no quiero. Entonces yo eso lo puedo hacer legalmente en Colombia, los documentos de voluntad anticipada. Son los documentos de voluntad anticipada de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Este es el documento, esta es mi voluntad 1, que es un documento de solicitud de cuidado paliativo. Es un documento en el que yo expreso que yo, teniendo en cuenta que tengo mis plenas capacidades mentales, estoy actuando de manera informada, de manera libre, ¿cierto? De acuerdo a mis principios, de acuerdo a mi forma de pensar, no quiero que al final de mi vida me hagan tratamientos encaminados únicamente a prolongarme la vida.
quiero que me den cuidado paliativo. Eso quiere decir que me den alivio del dolor y de los demás síntomas desafortunados que pasan al final de la vida. Que quiero que no me mantengan con vida de forma artificial, que no me prolonguen innecesariamente la vida, que dejen que la vida siga su curso natural y yo me muera naturalmente con un adecuado control de síntomas. Y que si llego a tener una enfermedad del cerebro en el que pierda completamente mi autonomía, que quede en un estado de coma irreversible, en un estado vegetativo irreversible, tampoco quiero que me mantengan con vida de forma artificial. Quiero que así pueda vivir más tiempo, pero sin calidad de vida, sin recuperarme. No quiero que me mantengan con vida de forma artificial. No quiero que si me van a tener que reanimar, quiero que no me reanimen en esa condición de enfermedad en etapa terminal o de daño cerebral irreversible. Y tenemos el documento Esta es mi voluntad 2, que es una solicitud de procedimiento eutanásico. Entonces yo digo que si mi enfermedad llega a una etapa terminal y cuidado paliativo no me puede aliviar el dolor y el sufrimiento, quiero que me apliquen la eutanasia. No quiero vivir ese último tiempo de agonía, sino que quiero que me ayuden a morir de una manera dulce y rápida. Los documentos de voluntad anticipada son la expresión de mi autonomía. Entonces, yo puedo tomar las decisiones que tienen que ver con mi vida y con mi salud. Eso es un derecho constitucional respaldado en Colombia, en nuestra Constitución, ¿cierto? Entonces, la expresión de mi autonomía. Yo digo lo que quiero y lo que no quiero que hagan conmigo al final de mi vida. Y son una hoja de ruta para que los médicos y mi familia conozcan mi voluntad, sepan hasta dónde deben llegar con sus tratamientos o aplicarme la eutanasia si esa es mi voluntad. Entonces hay que entender claramente que el documento de voluntad anticipada solamente lo puedo expresar yo, lo puedo yo diligenciar, lo puedo yo realizar, ¿cierto? Por mí misma. Yo no puedo hacerlo por otra persona, yo no puedo pensar que sería lo mejor para, no. Tengo que hacerlo por mí misma. Yo puedo decirle a otras personas, ¿cierto? Que lo hagan, que yo lo he firmado, que esa ha sido mi voluntad, que me parece una excelente idea y que les sugiero que lo hagan. Pero es una expresión absolutamente de mi autonomía, de mi persona. Entonces, en los documentos de voluntad anticipada, yo voy a expresar las preferencias al final de la vida, de mi vida. Entonces, yo diré si quiero cuidado paliativo. Y cuidado paliativo es la parte de la medicina que atiende a los pacientes al final de la vida, buscando darles calidad de vida, pero no buscando prolongar la vida artificialmente. Cuidado paliativo incluye control de síntomas de una manera muy adecuada. Entonces, son médicos que son expertos muy agresivos en aliviar el dolor, o sea, médicos que no tienen miedo a darme medicamentos que me alivien el dolor de una manera muy, muy adecuada. Pero también los demás síntomas, el vértigo, la dificultad respiratoria, la diarrea, el estreñimiento, las babas, ¿cierto? Ellos son muy buenos en aliviar los síntomas de una manera muy adecuada. También cuidado paliativo tiene que hacer una parte que es muy importante, que es el apoyo emocional al paciente y a su familia en esa última etapa de la vida. Entonces debe ayudarme a entender a mí que estoy al final de mi vida, que esa es la última etapa de mi vida y que debo vivirla como tal y que es una etapa súper importante y que es muy importante que yo sepa que estoy en ese final de la vida y que yo lo entienda de una manera muy adecuada y yo lo acepte de una manera muy adecuada. También incluye que haya un espacio para mi espiritualidad, cualquiera que sea mi credo religioso o mi concepción de espiritualidad. Todas tienen unos rituales para el final de la vida y yo tengo derecho claramente a saber que estoy viviendo el final de mi vida y a tener ese alivio, ¿cierto? Ese acompañamiento espiritual para tener una muerte digna. Eso también está incluido en los cuidados paliativos. Dentro del cuidado paliativo está la parte del rechazo terapéutico. Entonces yo tengo derecho durante toda mi vida a aceptar o rechazar los tratamientos médicos. Así el médico considere que es lo mejor para mí, pero para mí no lo fuera. Por ejemplo, la señora Beatriz Cop de Gómez, nuestra fundadora,
Ella tuvo un cáncer de seno, le hicieron la mastectomía radical que hacían hace 50 años, luego le hicieron un tratamiento de radioterapia y al poco tiempo le salió un tumor en la clavícula del mismo lado. Y los médicos aquí en Colombia consideraron que eso era como un cáncer muy agresivo, que no había una muy buena posibilidad de tratamiento en ese momento en Colombia, como les digo, hace 50 años, y que mejor se fuera a Massachusetts, donde estaba lo más avanzado de la ciencia médica. Ella se fue a Massachusetts y allá los médicos le hicieron muchos exámenes y finalmente le dieron su concepto de que lo que ellos le ofrecían era hacerle una cirugía en la que le vaciaran todo ese lado, le quitaran la clavícula, las costillas, el pulmón, le vaciaran ese lado y le ponían un corsé que la mantuviera derechita. Y ella consideró que eso no era una vida digna para ella, que ella, si le tocaba morirse, prefería morirse, pero vivir así, no, ella no aceptaba, que ella aceptaría una irradiación muy fuerte de ese tumor y no más. Y los médicos se pusieron muy bravos porque ellos, que eran como las vacas sagradas de la medicina en el mundo en ese momento, pues como que una colombiana, casi chicha, viniera a decirles que no. Y ella dijo, es que es mi vida y yo por eso tomo las decisiones y yo no quiero ese tratamiento. Finalmente los médicos aceptaron, ella se hizo el tratamiento de radioterapia y vivió 40 años más y murió de otra cosa que nada que ver, pero ese es un buen ejemplo del rechazo terapéutico. Yo tengo derecho a decir que no a los tratamientos que los médicos me ofrezcan, así ellos piensen que eso sea lo mejor para mí. Si yo no considero que es lo mejor, yo tengo todo el derecho de rechazar el tratamiento. Dentro del cuidado paliativo también está la adecuación terapéutica. O sea, que todo el tiempo los médicos estén pensando si los tratamientos que me van a ofrecer realmente me van a ofrecer confort y bienestar, que es lo que yo necesito al final de mi vida, o simplemente van a prolongarme la vida. Y que posiblemente me han ofrecido y me están implementando tratamientos que esperan me den una mejoría, pero si no me la dan, los pueden suspender todos. Tanto es posible. Ok. Tanto es posible que no me implementen tratamientos como que me suspendan tratamientos que ya me implementaron. O sea, ética y legalmente tiene tanto peso que la persona le implementen tratamientos, ¿cierto? Que la conecten a un respirador o no la conecten, o si la conectaron pensando que se iba a mejorar y no se mejoró, la desconecten. Ética y legalmente tiene exactamente el mismo peso. Y si los médicos no pueden controlar el dolor y el sufrimiento del paciente, pueden pasar a sedarlo terminalmente, a darle medicamentos en dosis que lo duerman profundamente, que lo seden, para que él no sufra eso que está pasando al final de la vida, ese sufrimiento que la persona está teniendo y que ya médicamente no hay manera de controlarlo. La dificultad respiratoria, el dolor, entonces pueden pasar a sedarlo. O también la persona puede solicitar la eutanasia, ¿sí? Ok. En el chat que tiene aquí por Facebook pueden ustedes escribir las preguntas que tengan y yo en la medida que voy leyéndolas se las voy respondiendo, o si no al final de la conferencia. Las que queden pendientes pueden escribir y nosotros se los responderemos de una manera lo más adecuada posible y lo más pronto posible. Y en los documentos de voluntad anticipada yo también puedo solicitar la eutanasia, ¿cierto? Entonces, la eutanasia en Colombia está despenalizada legalmente para pacientes con una enfermedad en etapa terminal por solicitud del propio paciente y que lo lleve a cabo un médico. Después de ser pasada mi solicitud por un comité de muerte digna de la institución a través de la cual me están atendiendo, llámese IPS o EPS, y ese comité verifique que mi solicitud llena todos los requisitos legales, o sea, soy un paciente terminal, definitivamente no hay nada mejor que ofrecerme, o yo no lo quiero. Me han ofrecido cuidado paliativo, pero desafortunadamente no ha podido aliviarme el dolor y el sufrimiento, y tengo plena capacidad mental para tomar esa decisión. Y si yo no tengo la capacidad mental, pero dejé firmado un documento de voluntad anticipada, mi familia y mis médicos pueden hacer valer mi voluntad.
Este derecho a firmar los documentos de voluntad anticipada parte del derecho a la autonomía de la persona, ¿cierto? De la que hablamos desde el principio, que los documentos de voluntad anticipada son la expresión de mi autonomía. Esa autonomía es un derecho humano universal, está consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución Política, que habla del libre desarrollo de la personalidad. Yo tengo derecho a tomar las decisiones que tienen que ver con mi vida y con mi salud, ¿cierto? Siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás y el ordenamiento político. También está dentro de la bioética, ¿cierto? Como el principio de autonomía es la persona la que tiene derecho a tomar las decisiones por su vida y por su salud. Y esa es la que prima hoy en día. Hoy en día lo más importante es lo que piensa el paciente. El segundo principio es el de beneficencia. Siempre se debe hacer lo mejor posible por el paciente, que muchas veces es no hacer nada, suspender, ¿cierto? El tercero es no maleficencia. Si no le puedo hacer el bien, si no le puedo aliviar, por lo menos no hacerle más daño. Y el último es el de justicia, entendida en términos de justicia distributiva. Los recursos para la salud son limitados en Colombia y en el mundo, ¿cierto? Y de los médicos y las personas siempre debemos pensar si los tratamientos que nos ofrecen son realmente costo-beneficio justificados. Porque muchísimas veces mantener con vida a una persona de forma artificial nos está costando al sistema de salud colombiano una cantidad muy importante de plata sin ningún beneficio real, ¿cierto? Entonces estamos manteniendo con vida a personas de forma artificial y estamos actuando en contra de el derecho a la justicia distributiva. En la ley estatutaria de salud se habló muy claramente de la autonomía de las personas y la ley 23 de 1981, el Código de Ética Médica, también habla claramente de la autonomía de los pacientes. Los derechos del paciente, que son la resolución del Ministerio de Salud, también hablan claramente del derecho a la autonomía. Por eso hoy en día, por cualquier procedimiento médico, sea un tratamiento, sea una cirugía, sea darle unos medicamentos, firmamos los documentos de consentimiento informado. El consentimiento informado es la expresión del derecho a la autonomía, ¿cierto? Es un documento en el que yo expreso que he tomado la decisión de hacerme o no hacerme un tratamiento médico, ¿cierto? Una cirugía, tomarme un medicamento, seguir un concepto que me dé el médico, que yo expreso, que he entendido claramente y con base en lo que el médico me ha expresado, yo he tomado la decisión de hacerme o no hacerme el tratamiento, porque en el consentimiento informado yo también puedo disentir, también puedo decir que no estoy de acuerdo y que no voy a tomar ese tratamiento, que no me voy a hacer esa cirugía, como la que le ofrecían a la señora Beatriz. Entonces, ese derecho a la autonomía está absoluta y legalmente sustentado, tanto ética como legalmente en Colombia. La ley 1733 de 2014 es la ley de cuidados paliativos, ¿cierto? Es una ley muy joven, o sea, los cuidados paliativos son una parte de la medicina que lleva muy poco tiempo estando en Colombia dentro del sistema de salud colombiano. Y dice que todos tenemos derecho a la atención de cuidados paliativos, todos tenemos derecho a la atención en salud hasta que nos muramos, no simplemente cuando la enfermedad es prevenible o cuando es curable, no, también cuando ya no es curable y lo que nos va a dar es calidad de vida, tenemos derecho a la atención en salud hasta el final de nuestra vida, sea que nos la den en un hospital, clínica o en nuestra propia casa a través de un programa de atención domiciliaria. Y dentro de esa ley está el derecho a suscribir los documentos de voluntad anticipada. Entonces, dice que toda persona tiene derecho a hacer un documento de voluntad anticipada y que los médicos deben atender lo que la persona expresa en ese documento de voluntad anticipada. Y que tenemos derecho a participar en forma activa en el proceso de atención y toma de decisiones en el cuidado paliativo. O sea, yo todo el tiempo tengo derecho a que me expliquen qué tratamientos me van a hacer, qué beneficios y qué efectos secundarios, ¿cierto?, me va a causar ese tratamiento. Yo todo el tiempo tengo derecho a ser activa dentro de esto.
La resolución 2665 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia reglamenta esa ley 1733 de cuidados paliativos en cuanto al derecho a suscribir los documentos de voluntad anticipada. Entonces, en la resolución define que es un documento de voluntad anticipada y entonces dice que es aquel en que toda persona capaz, sano, en estado de enfermedad, o sea, yo lo puedo hacer en cualquier momento de mi vida, o sea, lo único es que sea una persona mayor de edad, pero lo puedo hacer mientras estoy sana, cuando pienso que por el solo hecho de estar viva, pues corro riesgos de que me dé una enfermedad, sufra un accidente y pasen cosas que lleven a que me puedan mantener con vida de forma artificial, me pueda tener un sufrimiento muy grande, y entonces digo qué quiero y qué no quiero, lo hago como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, porque si yo no he dejado un documento de voluntad anticipada, pues será mi familia y los médicos tratantes los que decidirán por mí, y posiblemente no es lo mismo que yo estoy pensando, ¿cierto? Lo mismo que yo he pensado toda una vida de lo que quiero. Entonces, como previsión de no poder tomar tal decisión en el futuro, declaro de forma libre, consciente e informada mi voluntad de no someterme a medios, tratamientos o procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar mi vida, ¿cierto? Entonces, el documento de voluntad anticipada está dentro de la resolución 2665, dentro de la ley de cuidados paliativos. Los documentos de voluntad anticipada garantizan derechos, ¿cierto? Entonces me garantizan mi derecho, así yo pierda mi capacidad mental, sigo teniendo derecho. Entonces tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía, a la intimidad, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes, ¿cierto? Porque muchísimas veces los tratamientos para prolongar la vida de una persona rayan realmente con los tratos crueles, ¿cierto? Muchas veces conocemos casos de personas que han sufrido de una manera muy fuerte, ¿cierto? Al final de su vida, y entonces con este documento de voluntad anticipada yo garantizo que no me hagan esos tratamientos tan fuertes, en consonancia con las demás disposiciones constitucionales dirigidas a amparar y respetar la voluntad de los individuos en un Estado secular y pluralista como es el Estado colombiano. ¿Cuáles son las características de los documentos de voluntad anticipada? Son un acto jurídico. Ok, esa voluntad debe ser inequívoca. Es unilateral, o sea, dicha voluntad debe ser inequívoca. Eso tiene que ver con que yo debo decir lo que quiero y eso es lo que quiero. No lo que quiero, pero sí, no. Yo estoy diciendo claramente lo que yo quiero. Es unilateral, unipersonal, personalísima, lo que les decía anteriormente, la expresión de mi autonomía. Entonces solo yo puedo firmar un documento de voluntad anticipada por mí misma. Yo no lo puedo hacer por mi esposo, ni por mi hijo, ni por mi hermana, ni por mi mamá. Tiene destinatarios, entonces está dirigida a mi familia, a los médicos tratantes, al sistema de salud, al Estado colombiano. Es revocable, ¿sí? Yo en cualquier momento puedo cambiar mi decisión y entonces debo hacer un documento en el que exprese que cambié de decisión, pero lo puedo revocar en el momento que yo lo quiera hacer, y es incaducable, o sea, mientras yo no lo revoque, ese documento sigue vigente por siempre, así yo pierdo mi capacidad mental, así yo sufra una enfermedad mental, así yo tenga una demencia. Pero si eso lo expresé cuando yo estaba mentalmente capaz, eso sigue vigente hasta que yo muera. La resolución 2665 del 2018, la que reglamentó los documentos de voluntad anticipada, dice que ¿quién los puede suscribir? Toda persona mayor de edad. O sea, todos los colombianos mayores de edad podemos suscribir los documentos de voluntad anticipada. ¿Ante quién se pueden suscribir? Entonces se pueden suscribir ante dos testigos, ante el notario o ante el médico tratante. Voy a seguir adelante porque es que yo, como estoy compartiendo la pantalla, no estoy viendo las preguntas que me están haciendo. Entonces, al final, yo voy a mirar las preguntas y voy a responderlas, o, como les digo, si no,
en el curso de mañana recibirán la respuesta. Entonces, dice que los documentos de voluntad anticipada se pueden formalizar ante testigos. Entonces, frente a dos testigos, quienes deberán identificarse y suscribir el documento en los mismos términos exigidos para el otorgante. O sea, la persona debe firmar, debe poner sus datos de nombre, cédula, fecha de nacimiento y datos de contacto. Pero no pueden ser testigos los menores de edad, las personas que se hallen en interdicción por encontrarse en condición de discapacidad cognitiva o discapacidad por enfermedad mental, los que no entiendan el idioma que habla el otorgante, salvo que se encuentre un intérprete presente, los condenados a la pena de prisión por más de 4 años por el tiempo de la pena y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieron inhabilitados para ser testigos, los extranjeros no domiciliados en Colombia y las personas con quien se tenga relación laboral, patrimonial, de servicio u otro vínculo que genere obligaciones con la persona que realiza la declaración. Esto fue un golpe duro para nosotros, porque nosotros siempre, y seguimos pensándolo, siempre lo hemos pensado y lo seguimos pensando, que las personas que están con nosotros alrededor, a lo largo de nuestra vida, pues son nuestra familia. Y nuestra familia, pues son las personas que comparten patrimonio con nosotros. Pero el Ministerio de Salud conceptuaba que esas personas podrían tener un conflicto de interés que viciara el documento. Entonces, que mi esposo, si fuera mi testigo, en un momento dado iba a tener una intención de que yo me muriera más pronto para recibir mi herencia más pronto. Nosotros no compartimos, realmente a mí no me han tocado esos casos de personas que pasen esos casos, pero pues la vida es así y en el ministerio lo pensaron así. Pero en esta situación de pandemia hicimos la consulta en el Ministerio de Salud porque pues las personas hoy en día están con su familia cercana y quieren hacer el documento de voluntad anticipada. Y el ministerio nos contestó que los familiares pueden ser testigos siempre que expresen en el mismo documento que no hay ningún conflicto de interés por la relación patrimonial que existe, si existe, o declarando que no hay ninguna relación patrimonial, si es el caso. Entonces, en la parte del documento, donde, aquí está mi documento, y aquí está la parte donde los testigos firman. Entonces, allí los testigos pondrán un párrafo muy pequeñito que diga, declaro que no tengo ningún conflicto de interés por la relación patrimonial que existe. Eso es lo único que pongo y con eso el ministerio nos dio el concepto de que ya el documento sería válido. Entonces es muy importante que tengan en cuenta como esta frasecita para que pongan o declarando que no hay ninguna relación patrimonial y entonces por lo tanto no existe un conflicto de interés. Pero es importante que lo pongan. También, o sea, lo puedo hacer ante los testigos o ante un notario. Entonces debo ir a la notaría y con ese documento hacer una escritura pública. No es simplemente autenticarlo, es hacer una escritura pública ante el notario. Esa es una opción y ahí no necesito testigos, ninguna forma de testigo. Nosotros desde la Fundación siempre hemos defendido y pensamos que mejor con los testigos, porque es que a esos testigos nosotros le damos una doble función y es que también hagan valer nuestra voluntad el día llegado. Entonces sean personas que claramente hablen con los médicos y digan, ella había firmado el documento de voluntad anticipada y usted tiene el deber de tener en cuenta su voluntad y de actuar ante ella. Cosa que difícilmente vamos a lograr, que un notario vaya y haga valer nuestra voluntad. Pero es una opción y hay personas que definitivamente pues no tienen quien les sirva de testigo, entonces pueden hacerlo en una notaría. Y también puedo poner como testigo a mi médico tratante. Entonces voy a la consulta médica, cualquiera de los médicos que me atienda, y le digo que quiero firmar el documento de voluntad anticipada y quiero que él sea mi testigo de que yo lo estoy haciendo plenamente consciente, informada y libre. Entonces el médico firmará como testigo y pondrá, además de sus datos, su número de registro profesional. Y con eso ya no necesito de más testigos.
La resolución 2665 del Ministerio de Salud, la que reglamentó los documentos de voluntad anticipada, dice que deben incorporar mi documento de voluntad anticipada en mi historia clínica. Entonces yo tengo derecho a ir a todos los médicos que vaya y pedirles que mi documento me lo incluyan en mi historia clínica, ¿cierto? Para que desde ya conozca cuál es mi voluntad y el día llegado sepa cómo actuar. Y que el médico debe consultar con el paciente, su familia o acudientes o en la historia clínica, idealmente, si el paciente ha suscrito el documento de voluntad anticipada, ¿cierto? Y en caso de que el documento exista, deberá solicitarlo para acceder a su contenido y poder actuar en consecuencia. Que los profesionales de la salud deberán reconocer las voluntades anticipadas como un ejercicio de autonomía de quien las suscribe y por lo tanto deberán ser tenidas en cuenta para la toma de decisiones sobre la atención y cuidados de la persona. Lo anterior sin desconocer la lex arte y el mejor interés del paciente. ¿Sí? Yo no le puedo pedir al médico que haga algo que vaya en contra de el deber ser médico. Yo puedo decir que quiero que mi documento sea confidencial, lo cual no es una buena idea. O sea, es un documento que debe ser lo más público que podamos. O sea, todo el mundo debe conocer que nosotros firmamos el documento, ¿cierto? Para que pues se haga valer mi voluntad y los demás no tengan que decidir por mí. Y si los médicos no están atendiendo mi solicitud, yo tengo derecho a que las instituciones de vigilancia y control hagan un seguimiento a por qué las instituciones de salud no están teniendo en cuenta mi voluntad anticipada. Entonces, si no lo están teniendo, yo tengo derecho a llamar a la superintendencia de salud y decir, mire, en esta clínica este médico no está atendiendo un documento de voluntad anticipada de un paciente y ellos harán la vigilancia necesaria o la procuraduría o la defensoría del pueblo. Están para garantizar los derechos de los pacientes. ¿Qué ventajas tienen los documentos de voluntad anticipada? Permiten que las decisiones del final de la vida no sean exclusivamente de los médicos, ¿cierto? Entonces, yo soy la que decido sobre mi vida y los médicos deben actuar de acuerdo a mi decisión dentro de lo que hablábamos de las lex artis. Extienden mi autonomía en el tiempo, le quitan a la familia el peso de decidir por el paciente. O sea, para la familia es muy duro tener que decidir por un paciente. En cambio, yo ya decidí, ya firmé mi documento de voluntad anticipada, a mi familia no le queda sino respetar y acatar mi voluntad. Y facilitan la toma de decisiones de los representantes legales, ¿cierto? De mi familia, de los médicos. Los documentos de voluntad anticipada son un instrumento legal que permite a las personas tomar decisiones por adelantado sobre sí mismo y sobre el final de mi vida, ¿cierto? Evitan el encarnizamiento terapéutico y promueven la práctica de los cuidados paliativos. O sea, esto es muy importante. O sea, los médicos, si conocen la voluntad del paciente, pues no van a hacer tratamientos más allá de lo debido para darme confort y bienestar, pero no se van a encarnizar, no me van a hacer tratamientos desproporcionados, tratamientos futiles, ¿cierto? Sino me van a dar cuidado paliativo de una manera muy adecuada. Y los documentos de voluntad anticipada son la opción para rechazar tratamientos futiles. En cuanto a los documentos de voluntad anticipada y la eutanasia, en la resolución 1216 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, que reglamentó la eutanasia en Colombia, reglamentó la muerte digna a través de la eutanasia en Colombia. En su artículo 15 dice que las personas tienen derecho a firmar un documento de voluntad anticipada y que solo si la persona ha dejado un documento de voluntad anticipada solicitando la eutanasia, si pierde su capacidad mental y está con una enfermedad en etapa terminal, su familia y sus médicos pueden acatar su voluntad y ayudarle a morir dignamente a través de la eutanasia. Si yo no he dejado ese documento de voluntad anticipada, nadie puede decidir por mí una eutanasia. Mi familia y los médicos pueden decidir no hacerme tratamientos, no implementar tratamientos, suspender tratamientos y dejar que yo muera naturalmente, pero no me pueden aplicar la eutanasia. Entonces, si esa es mi voluntad, si yo deseo que al final de mi vida, si tengo un sufrimiento muy grande, no me lo puede aliviar cuidado paliativo, yo quiero que me apliquen la eutanasia. Si yo pierdo mi capacidad mental, es
supremamente importante que yo firme los documentos de voluntad anticipada, solicitando específicamente la eutanasia. El Ministerio de Salud, empezando esta pandemia y muy tempranamente, hizo un documento, ¿cierto?, que es el procedimiento para atender a los pacientes para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia del COVID-19, que está en la página del Ministerio de Salud, y allí habló muy claramente en su artículo 9, el proceso de información para el cuidado de la enfermedad debe incluir la información sobre el ejercicio de derechos al final de la vida, incluyendo la educación de esfuerzos terapéuticos y la suscripción de documentos de voluntad anticipada. La consulta y revisión de existencia de este en todos los casos. Entonces es muy importante hoy en día, teniendo en cuenta todas las secuelas que si nos da gravemente el COVID-19, los médicos, teniendo en cuenta nuestra voluntad anticipada, deben actuar de acuerdo a ella y no mantenernos con vida de forma artificial, no conectarnos a un respirador que nos va a prolongar la vida, sino darnos el cuidado paliativo necesario para que tengamos una muerte digna. La Academia Nacional de Medicina también sacó un importante documento que se llama Recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina de Colombia para enfrentar los conflictos éticos secundarios a la crisis del COVID-19 en el inicio y mantenimiento de medidas de soporte vital avanzado. Y entonces habla en su artículo 6 que cuando el paciente ha expresado voluntariamente mediante consentimiento informado o documento de voluntad anticipada su rechazo a ser ingresado a UCI o recibir soporte ventilatorio artificial, esta decisión debe ser respetada independientemente del pronóstico que tenga el paciente en el momento de enfrentar la decisión del ingreso a UCI o del inicio del soporte ventilatorio artificial. Entonces, es algo que está hoy en día en el ambiente, la importancia de firmar los documentos de voluntad anticipada. Y entonces, ¿cómo afiliarse a nuestra Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente? Entonces, la primera parte es descargar los documentos de voluntad anticipada de nuestra página web y diligenciarlo, ¿cierto? Entonces, leerlo y si estamos de acuerdo, ¿cierto? Diligenciarlo. Es muy importante que leamos el documento, que entendamos el documento, que si en algún momento no entendemos, llame. Yo con mucho gusto les resuelvo las dudas que les genere el documento, pero es muy importante que se tenga la certeza de que estoy firmando con plena conciencia y con plena capacidad y con plena información este documento de voluntad anticipada. Y entonces lo firmo como yo prefiera, ante mis 2 testigos, ante el médico tratante, o voy a la notaría y hago la escritura pública con ellos, lo que yo prefiera. Y luego le saque unas 10 copias para que le entregue a mi familia, a los médicos, a mi sistema de salud, ojalá a la IPS que me atiende con más frecuencia, y hacer llegar una copia firmada a la fundación para hacer el proceso de afiliación, para apoyar una entidad que lleva 40 años trabajando en Colombia por la muerte digna, ¿cierto? Y ser apoyado por nosotros en caso de ser necesario para hacer valer su voluntad de tener una muerte digna. La fundación le entregará un carnet que lo acredita como socio de nuestra fundación y entonces tendremos una constante comunicación, les contaremos los eventos que hacemos, que los invitamos, las charlas sobre, converso sobre mi muerte, los cafés de la vida, los cineforos, las meditaciones sobre la muerte, las conferencias que hacemos, la actualización en este tema. Por la afiliación a nuestra fundación sugerimos una donación de 100.000 pesos o la donación que la persona prefiere, puede ser más bajita, puede ser más alta. Estas son 2 personas que claramente, desafortunadamente, nunca firmaron un documento de voluntad anticipada. Gustavo Cerati tuvo un daño cerebral y duró en estado vegetativo durante 4 años, ¿cierto? Su mamá todo el tiempo pensaba que él se iba a recuperar, aun cuando los médicos siempre hablaron claramente de la dificultad que se presentaba, y Michael Schumacher lleva
mantenido con vida de forma artificial desde el año 2013, ya van a ser 7 años, ¿cierto? Y vemos como una persona que era tan absolutamente vital, hoy en día está mantenida hace 7 años con vida de forma artificial, con un costo para la familia, para el Estado, para todo muy alto en términos emocionales y en términos económicos. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para reflexionar sobre una voluntad anticipada? Ayer es tarde. Estos son los datos de nuestra fundación, ¿cierto? Entonces, nuestro celular, 300-426-5608, nuestra página web, www.dmd.org.co, nuestro correo, info@dmd.org.co, en Facebook, que nos están siguiendo por acá, Morir Dignamente Colombia, y nuestra dirección física, aunque en este momento de pandemia, pues no estamos trabajando físicamente desde la fundación, pero estamos trabajando virtualmente desde nuestras casas, pero esta es nuestra dirección de la oficina. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus inquietudes. Y deseo que tengan una buena noche. Yo voy a contestarles las preguntas de manera física a través del chat de Facebook. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche y que piensen que ya es el momento de firmar los documentos de voluntad anticipada, de afiliarse a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, de apoyar la causa de la muerte digna en Colombia. Muchas gracias. Las respuestas.